¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy día vamos a hacer otro fenómeno más sobre, digamos, lo que está actualmente dañando nuestro ecosistema y el medio ambiente. Se trata de la lluvia ácida. Es un fenómeno también de la contaminación actual, moderna, de cómo se ha acelerado esta contaminación en base a la lluvia ácida. Lluvia, nosotros conocemos la lluvia en invierno, también en Lima llueve a menudo, llueve a menuda, y también en la selva, en la sierra, etc. La lluvia normal. Pero le hemos agregado y está la palabra ácida, ¿no? Lluvia ácida. ¿Qué significa lluvia ácida? Que llueve ácido. Dicen, no, pues hoy llueve ácido. No es que lleva ácido, vamos a ver por qué se llama ácido, ¿no? Es ácida, sí, es ácida la lluvia, ¿no? Y vamos a ver por qué le llaman ácido, ¿no? Otros me preguntan, si me llega, me quema la mano, me quema la piel, ¿no? Etcétera. Esas dudas, el día de hoy vamos a resolverlas. Muy bien. ¿Qué cosa es la lluvia ácida? ¿No? Son sustancias ácidas que caen a la tierra, en forma líquida, por supuesto, ¿no? O sea, el agua. Entonces son sustancias ácidas que caen a la tierra. Esa es la lluvia ácida, ¿no? Muy bien. Acá tenemos la lluvia que está cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la lluvia ácida? ¿Cómo se produce? ¿A qué se debe? ¿No? De que se produzca la lluvia ácida. Veamos nuestro siguiente gráfico, ¿no? En la Tierra, los seres humanos, ¿cierto? Y también la naturaleza produce una serie de gases tóxicos que van hacia la atmósfera. ¿Cuáles son estos gases tóxicos? Uno, tenemos los gases de los volcanes. Los volcanes producen bastante por su actividad, por su erupción, producen abundantes gases que van hacia la atmósfera. Otro de los gases tóxicos son los que producen las fábricas en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Fábricas que emiten una gran cantidad de gases tóxicos al medio ambiente. Otro de los gases que también van al medio ambiente es la masiva producción y el uso del transporte, ¿no? El transporte produce una gran cantidad de gases tóxicos que van hacia el ambiente. Entonces, repetimos, los volcanes, las fábricas y, digamos, el transporte producen gases tóxicos que contienen nitrógeno y azufre. O sea, son óxido de azufre y óxido de nitrógeno que van hacia la atmósfera. Al llegar a la atmósfera, se combinan con las moléculas de agua que hay en las nubes, ¿cierto? Y al combinarse, reaccionan y forman un enlace, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y estas lluvias posteriormente van a caer, ¿no? Y se produce la lluvia ácida. Y va a caer sobre distintas partes de la tierra, ¿cierto? Ya sea en el suelo, en las aguas, en las plantas, en los animales, etcétera, ¿no? Van a ir cayendo. Bien, esa es la forma como se produce la lluvia ácida. Ahora, ¿cuáles son las causas de las lluvias ácidas? ¿Cuáles son las causas de que haya lluvia ácida? ¿No? Este fenómeno, que era un fenómeno natural, ¿no? Que a escasas ahora es mucho más común y se produce mucho más constantemente y por lo tanto se está contaminando mucho más el medio ambiente. Y fundamentalmente hay muchas causas que el hombre produce, ¿no? Y contribuye a esta lluvia ácida. Veamos las causas principales de la lluvia ácida. El uso del carbón. El carbón, cuando aún no existía el petróleo, o el petróleo era muy rudimentario, el combustible más importante, ¿no? El combustible más importante era el carbón. Y el carbón se usaba como combustible para producir electricidad en grandes cantidades. Entonces, el carbón, su uso, además que produce, por supuesto,
se producían las máquinas, se movían las máquinas, producen gases tóxicos. Esos gases tóxicos que producen grandes cantidades van hacia la atmósfera, que se van a combinar con la molécula de agua del ambiente. Una de las causas. Otra tenemos la producción de gases tóxicos por, digamos, la elaboración de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Biomasa es el tratamiento de los residuos orgánicos que eliminamos, por ejemplo, la cáscara de plátano, arroz que ya no comemos, lo botamos, ¿ya? Entonces, esos desechos orgánicos son industrializados hoy en día, ¿no? Se hacen grandes industrias para esa masa orgánica hacerle una biomasa, es decir, sacar gas de ahí, gas, energía, ¿no? Para, digamos, energía eléctrica o para cocinar, etcétera, ¿cierto? Pero a producir esa biomasa también se producen otros gases, que son gases tóxicos que van al ambiente y se combinan nuevamente con la molécula de agua del medio ambiente, de la parte del amor. También el uso masivo del transporte en las grandes ciudades, ¿no? Que se ha convertido prácticamente en el principal digamos, gas tóxico que va hacia la atmósfera, ¿no? Porque en grandes cantidades de los habitantes que producen gases por el uso del transporte y fundamentalmente producen pues el óxido de nitrógeno, de azufre que esos gases van hacia el ambiente, ¿no? Y también se van a combinar con las moléculas de agua. Cuando se usa el petróleo después en reemplazo de carbón como combustible, el petróleo es usado en el transporte, en las fábricas, ¿cierto? En todo tipo de, digamos, de transporte es usado como combustible el petróleo para la elaboración de plásticos, para el uso de los combustibles, etcétera, para el asfaltado de las calles. El petróleo se ha convertido en el principal combustible, ¿no?, de uso del ser humano. Y este uso de este combustible produce gases tóxicos que van hacia el ambiente, ¿cierto?, hacia la atmósfera, y se combina con la molécula de agua para producir posteriormente lluvia ácida. Otra de las causas. También tenemos los incendios forestales a gran escala, naturales, ¿no? Se han producido por la naturaleza, o también a veces incendios que el ser humano nos provoca por descuido, ¿cierto? Esos gases producidos por los incendios son gases también tóxicos, que se liberan y van a ir, ¿a dónde? A la atmósfera, que se va a combinar con la molécula de agua para producir la lluvia ácida. Son las causas fundamentales, ¿no?, por las cuales se produce la lluvia ácida. Y para terminar, veamos los efectos. ¿Qué efectos importantes produce la lluvia ácida? ¿No? Y cómo debemos mejorarlo, ¿no? Los efectos de la lluvia ácida están sobre las plantas, sobre los animales, los suelos, el agua, las construcciones. Veamos uno por uno. En las plantas, ¿qué efectos sobre las plantas producirá la lluvia ácida? ¿No? Que dirán, si cae la lluvia ácida en un lugar donde hay bastante sembrado plantas, lo primero que hay que hacer es que los seres humanos y las plantas, para sobrevivir, necesitamos de ciertos alimentos. Nosotros necesitamos de las plantas, ¿no?, los animales. ¿Y las plantas de qué se alimentan? Se alimentan del sol, ¿cierto? Pero también se alimentan del agua, ¿cierto? Y del suelo, hay nutrientes, tierra también. Entonces, cuando cae la lluvia ácida sobre, digamos, las áreas verdes, lo primero que va a destruir son los nutrientes de la planta, de la cual se alimenta. ¿Y dónde están los nutrientes? Están en el suelo, ¿cierto? Están en el suelo. Se va a secar, esos nutrientes va a hacer que el suelo se empobrezca más de minerales, ¿cierto? Por lo tanto, ¿no?, se va a secar y las cosechas van a perderse después, ¿no? No van a servir. Y el suelo poco a poco se va a acidificar, se va a volver estéril, ¿no? Y por lo tanto las plantas van a morir.
Y si mueren las plantas, junto con las plantas también hay especies animales. Y también, por supuesto, van a morir, van a desaparecer. Es decir, el daño es colateral, múltiple. Ese es fundamentalmente lo que pasa en las plantas, ¿no? Las plantas se vuelven amarillas, ¿no? Dejan de alimentarse y por lo tanto con el tiempo van a morir. ¿Qué pasa con los animales? Fundamentalmente al caer sobre las plantas también ahí están los animales que se alimentan de las plantas, ¿no? El hábitat de los animales va a ser alterado, su hábitat. ¿Qué es su hábitat? Su forma donde va a vivir, ¿no? Donde va a ir, va a ser mucho más difícil conseguir alimentos. ¿Por qué? Porque las plantas van a ir secándose y a veces muchos animales, a veces no, muchos animales se alimentan de las plantas frescas, ¿cierto? Como ya no va a haber esas plantas frescas, van a ir buscando y van a alterar su hábitat. Y por lo tanto, su nivel de sobrevivencia va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir bajando y va a haber la muerte de muchas especies, tanto en la tierra como en el agua. En el agua también, se va a acidificar, como vamos a ver más adelante, y van a morir. Entonces, los animales también sufren las consecuencias de la lluvia ácida, porque se alimentan de las plantas, ¿cierto? Los suelos. ¿Qué pasa con los suelos? Los suelos se van a acidificar, se van a volver estériles, van a perder nutrientes, se van a secar. Por lo tanto, ya no hay cultivo de plantas. Los suelos tienen una cantidad de minerales, ¿no? Esos minerales se van a alterar su producción por el efecto de la lluvia ácida y van a producirse más suelos desérticos, ¿cierto? Y se va a perder la vegetación y por tanto la muerte de especies de animales y plantas. Otro efecto sobre el agua es la acidez, las aguas se vuelven turbias, ¿no? Las aguas van a estar contaminadas y cuando los animales y las plantas se van a alimentar de ellas, van a alterar digamos, su metabolismo y también van a desaparecer, van a morir, ¿cierto? Muy bien, el agua entonces también el agua cuando cae la lluvia ácida, los ríos, los lagos, el agua se contamina y eso va a dar al mar, y en el mar también igual el agua se va a contaminar, muchas especies de peces van a morir, ¿cierto? Porque los peces se alimentan del fitoplancton y también hay un oxígeno de hecho en el agua y también por tanto van a morir, ¿no? Entonces, el agua, cuando tú tomas el agua, es una agua, digamos, neutra, ¿cierto? Pero cuando cae la lluvia ácida, se va a acidificar, se va a ver mucho más ácida. Y cuando tú tomas eso, ¿no? Imagínate que estás tomando mucho ácido, ¿no? Va a destruir las capas internas de nuestros órganos, ¿no? Muy bien. Luego también tenemos el daño que causan las construcciones en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Y los efectos de la lluvia ácida van a actuar sobre puentes, edificios, casas, hospitales, ¿no? Etcétera. Todo va a ir dañando poco a poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va a ir desgastando las construcciones, van a ir oxidando y corriendo los fierros, ¿cierto? Los puentes también van a ser corridos lentamente, ¿no? Las carreteras también igual. Entonces, debe existir una política de, digamos, de las autoridades de ir constantemente haciendo un mantenimiento de edificios, de casas, sobre todo de los lugares públicos como hospitales, ¿cierto? Colegios, puentes, edificios públicos. Porque la lluvia ácida va poco a poco va a ir dañando las estructuras, ¿no? De las construcciones. Muy bien. Entonces, chicos, hoy día hemos estudiado la lluvia ácida y sus efectos y sus causas más importantes. ¿Qué debemos hacer? Y nuevamente promover desde nuestro comportamiento como hábitos, ¿no? Promover también el uso de transporte público sano, reclamar ante las autoridades
que tengan más cuidado en el control de las fábricas y del uso masivo del transporte para producir la menor cantidad de gases tóxicos al medio ambiente. Bueno, ahí dejo una foto para que ustedes puedan ampliar su conocimiento. Nos vemos.